Ahí está. Les comparto esto y vamos allá rapidísimo. Nomás así como am, a manera de cierre. Em, Eso, ¿no? La idea sería hoy hablar, reflexionar un poco sobre los conocimientos que han adquirido durante esta UCA, durante el cursito y eh, sobre la aplicación en diferentes contextos. Primero, un, un paréntesis cultural y felicitación. Hoy, 24 de junio, se celebra el Día de las Mujeres en la Diplomacia y hay como dos figuras, bueno, hay un montón, pero eh, me encontré sigo una cuenta en Instagram que si usan, les voy a pasar, eh, de una chica que hace como contenido y varias cosas como de eh, relaciones internacionales. Tal cual la página es Chicas en RI, RRII. eh, y déjenme ver si puedo poner el enlace a esta última publicación. Y ella justo retoma a estas dos figuras importantes, a Eleanor Roosevelt y a Hansa Mehta. Eleanor Roosevelt fue como súper famosa por el rol que tuvo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el 48 y además por desafiar la exclusión de las mujeres en diplomacia y su impacto se siente en cada artículo de la declaración, promoviendo la libertad y la igualdad. Y de Hansa Mehta fue una delegada de India y fue la mujer, el personaje que propuso cambiar todos los hombres por todos los seres humanos. Si ustedes se acuerdan de la primera declaración histórica original, eran todos los hombres y entre, ¿no?, los cambios, la declaración de la mujer, la declaración por la reivindicación de los derechos de las mujeres y Eleanor Roosevelt y Hansa Mehta hicieron lograron llegar a este cambio. Entonces, como una cosa bonita de el día y para como pensar un poco en el gran esquema de las cosas y por qué trabajamos o por qué es importante pensar en la perspectiva de género desde las relaciones internacionales y para las relaciones internacionales. Ahora, ahí está. Decíamos, ¿no? Como hay tres conceptos clave, bueno, dos conceptos, tres conceptos clave. La primera es el sexo, ¿no? Como estas diferencias entre sexo y género. El sexo, que son estas características biológicas y fisiológicas que definen a los cuerpos como hombres y mujeres a partir de los cromosomas, hormonas y órganos reproductores. Decía que es una categoría que normalmente se asigna al nacer. El género, que es esta construcción social que abarca roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. Es dinámico y puede cambiar entre culturas y a lo largo del tiempo. No hemos visto a lo largo de la UCA cómo algunas de las concepciones que teníamos de género han ido cambiando con el tiempo, un poco con la práctica y un poco como con la dinámica cotidiana. Y por otro lado tenemos la fluidez de género que eh, es esta característica de las personas para expresarse de maneras que no se ajustan a las expectativas tradicionales del sexo asignado al nacer y entonces esto se puede ver como ¿no?, la gente que fluye o que se describe como no binaria o que no se reconoce como hombre o como mujer o la misma expresión dentro de reconocerme como mujer, la misma expresión y la misma fluidez o lo dinámico que puede ser eh, y lo cambiante que puede ser de pronto
quererme apegar más a cierto tipo de concepción de feminidad y de pronto alejarme de él o apegarme a otro. Em, em, en la construcción social de género, vemos cómo las sociedades crean y perpetúan roles, comportamientos y expectativas que están basadas en el género, lo cual afecta la identidad, las oportunidades y las interacciones sociales. Las normas de género van variando y van cambiando entre las culturas y también con el paso del tiempo. Y esto pues enmarca o resalta la importancia de un enfoque crítico y reflexivo sobre estas construcciones, es decir, poder estarnos planteando todo el tiempo, preguntándonos como desde dónde viene, a quién sirven, por qué se plantean desde este lugar, etcétera, y el impacto que hay, por otro lado, en las oportunidades laborales. La construcción social de género influye en las oportunidades laborales y en la representación de género en diversos campos, incluyendo la política y la educación. Eh, Dame un segundo, solo quiero ver qué mira cuando lo pido. Que no sea un desastre. Ya. Em, no sé qué estaba diciendo, el impacto en las oportunidades laborales, la construcción y cómo en la construcción de género influyen las oportunidades laborales y la representación de género en diversos campos como la política y la educación. ¿Mm? En dónde se nos permite llegar, cómo se nos permite llegar, cómo se nos representa cuando llegamos, cuáles son las expectativas que hay una vez que estamos en esos espacios. El otro día tenía una conversación con una mujer que me preguntaba sobre la dinámica de poder que me imagino que sucederá cuando se conozcan ya como estén cara a cara Claudia Sheinbaum con Donald Trump y como el ojo tan con tanto juicio que hay a la labor de Claudia como presidenta siendo mujer y las expectativas que hay y las cosas que se le juzgan y se le vigilan sobre otras cosas que antes no importaban o que si fuera hombre no se les daría importancia, pero como es mujer hay como ciertas cosas a las que les ponemos como una atención de pronto innecesaria, pero que se explica por esta misma construcción de género y la dinámica de poder. Eh, la diversidad de género implica reconocer y valorar las diferentes identidades y expresiones de género que existen en la sociedad y promover un ambiente inclusivo y equitativo. Decíamos a lo largo de la UCA que es esencial tener esta perspectiva y trabajar, ¿no? Y la concepción para poder abordar las desigualdades y fomentar la inclusión en el diseño social, es decir, cuando estamos haciendo política pública, cuando estamos haciendo intervenciones, el diseño de intervenciones sociales, o vamos a participar en la definición de políticas o de leyes o de mecanismos o de incluso más en corto de instrumentos en organizaciones, en instituciones, eh, poder trabajar desde la perspectiva de género y desde la diversidad. Eh, Luego hablábamos sobre el género en el sistema desigual. Eh, Analizamos cómo las desigualdades de género afectan el acceso a los recursos y oportunidades en diversas áreas y el impacto en la educación, cómo las mujeres y otros géneros enfrentan algunas barreras en el acceso a la educación de calidad, lo que perpetúa ciclos de desigualdad. Y decíamos que este impacto, perdón, que estas barreras de pronto tienen que ver con dinámicas y expectativas culturales y sociales. Las mujeres, las niñas que salen de estudiar porque son las que se tienen que hacer cargo de los padres o de los hermanos menores o de la casa tal cual, lo cual las brilla
a abandonar los estudios como, como más jóvenes, a menor edad, más temprana edad, que con los hombres, y como incluso, aunque no abandonen las escuelas, esperan, hay como una expectativa o una deseabilidad o una educación a que las mujeres se ocupen de estas tareas. Entonces, aunque no tengan que abandonar los estudios, de pronto su desempeño en el ámbito educativo o laboral puede ser menor al de los hombres, pero se explica a partir de esta expectativa y esta función de cuidado, de atención, etcétera, que tienen las mujeres estando en casa y como con la dinámica familiar sobre la expectativa que hay sobre los hombres y cómo se distribuyen las tareas en el hogar, ya sean como hija, como hermana, como madre, como pareja, etcétera. La desigualdad de género también se refleja en la participación y en los salarios del mercado, lo cual afecta a la economía y en las mismas dinámicas como de contratación de espacios. Ayer justo tenía una conversación con alguien sobre cómo eh, se seguían planteando cada vez menos, o eso espero por lo menos, pero como cuando se hacen las entrevistas, por ejemplo, de selección de personal para ciertas posiciones y se pregunta con respecto a relaciones de pareja, eh, cómo había una tendencia o sigue habiendo una tendencia, yo justo ayer decía, no, es que si me hacen esta pregunta y esa pregunta lleva a eso, yo sí me voy a quejar, porque hacerle una pregunta a una mujer sobre eh, si tiene relación de pareja, si está pensando en tener hijos, etcétera, asume o predispone como a esta noción de pues va a abandonar el trabajo o no se va a desempeñar de la misma manera que un hombre, entonces mejor no le damos la plaza. Y eso tiene en el fondo un eh, pues una tendencia a la violencia de género en este sentido. Eh, y finalmente hablábamos de, ay, género, ciudadanía y democracia. Ahí está. Eh, Hablábamos primero de la igualdad de derechos, de esta conexión entre género y ciudadanía como fundamental para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, de cómo ay Dios, la democracia inclusiva permite que las voces de todas las personas, de todos los géneros, sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones. Eh, y con respecto a la educación, la importancia de que la educación tenga perspectiva de género para fomentar la participación equitativa en los procesos democráticos y de ciudadanía activa. Es decir, lo que les dije creo que como 15 millones de veces cuando presenté el tema de eh, esto que se llama género, ciudadanía y democracia, tiene que ver con cómo el abrir el espacio significa que las personas puedan entrar, ¿no? El cambio de legislación y el cambio de marcos normativos permiten que las personas puedan entrar primero, luego permiten que desde ese lugar se tomen decisiones con perspectiva de género o a partir como de las propias experiencias vividas, que normalmente están un poco atravesadas por ahí. Eh, Cómo eso empieza a modificar la realidad y cómo cuando las personas vemos esos espacios ocupados por personas con las que nos sentimos más cercanas o que nos sentimos que nos representan, entonces tendemos a involucrarnos de manera más activa, más directa, más responsable, que cuando no lo hay, porque hay como esta sensación de, pues igual a nadie le importa, ¿no? Como igual mi opinión es importante, igual no van a velar por mis intereses, porque ya hay una agenda preestablecida. Y entonces está como, pues por un lado la tríada y por otro lado esta relación eh, que va y viene de múltiples lugares y niveles con respecto a la participación y la representación. Eh, y ya, finalmente, creo que este es como el último segmento. em,
por eso creo que voy muy rápido. Es para el reconocimiento de desigualdades que nos permite integrar la perspectiva de género, más bien, claro, integrar la perspectiva de género en relaciones internacionales nos permite reconocer y abordar las desigualdades y discriminaciones que existen en diversas sociedades, y que esta inclusión fomenta un análisis crítico y se traduce en prácticas más equitativas y justas en el ámbito profesional. Eh, Pensando en eh, un poco en lo de hace un par de puntos, de el reconocimiento a la diversidad y la importancia que tiene cuando estamos en estas posiciones en donde nos toca tomar decisiones para muchas personas o por muchas personas, eh, que sean decisiones lo más inclusivas posibles y no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, como dicen. Este, y con respecto a los beneficios profesionales, eh, diría que trabajar con perspectiva de género tiene múltiples beneficios. Por un lado, la toma de decisiones, el fortalecimiento de la inclusión social y la promoción de la diversidad, que no solamente enriquece el entorno laboral, sino también contribuyen a un desarrollo más sostenible y justo a nivel global. Sobre todo, otra vez, partiendo de que si estamos trabajando en relaciones internacionales y pensamos que vamos a estar eventualmente tomando, ¿no? Trabajando para organismos internacionales, llámese cualquier órgano o miembro o parte de Naciones Unidas, de las comisiones de derechos humanos regionales, organizaciones incluso locales o gobierno nacional o local, en cualquiera de estas áreas apoyarnos como de lo que hay afuera, de estos mecanismos y leyes que ya leyeron, que han ido incorporando muy bien en sus ensayos y en sus trabajos, eh, y al cómo se ve adentro y cómo lo podemos ir como traduciendo, desmenuzando y bajando a distintos espacios. Justo por eso se les pide, ¿no? El violentómetro, el ensayo, el video, las infografías, porque son cosas que se están usando ahora, que seguramente seguiremos utilizando los próximos años para difundir información, para acercar conocimiento y pues que tengan estas herramientas también para utilizarlas. Eh, Creo que eh, antes de saltar a esa parte, me gustaría aquí escucharlas, y ya hablé mucho, escucharlas sobre un poco como que se llevan de la UCA, como de conocimiento específico quizás, pero sobre todo cómo ven, han un poco entendido, imaginado, visto cómo esto se puede aplicar a su carrera, a su trabajo, este, qué retos se encuentran, qué les ha gustado, etcétera. Les escucho. Bueno, yo primero, siempre he sido a mí no me importa, pues, lo que eres o lo que piensas que eres, yo respeto a todo el mundo, ¿no? Pero no entendía bien, pues, cómo se sentían esas personas, ¿no? Porque, pues, no lo piensas. Siento que esta materia me ayudaba como a que entender más a las personas que pues, tienen otras perspectivas o algo así, porque yo sí nada más era pues respetas y punto, ¿no? Respetas a todo mundo, pero ahora sí ya es como que ya entiendo mejor y entiendo que se puede utilizar para mi trabajo, pues para todas las personas, pero ya también entendí más, por qué siempre es más, contra las mujeres, porque pues sí, siempre hemos sido como más sobajadas, pero como yo nada más decía, vamos a respetar a todo el mundo, pues como que no lo entendía, no lo vislumbraba. Entonces, por eso me gustó esta materia.
Qué bueno, muchas gracias, Lau. Me gusta esto que dices, eh, de poder entender eh, estas otras como perspectivas y formas de vida e historias. eh, mm, y y estos impactos en las mujeres. Me da mucho gusto. Estoy muy contenta con eso. Muchas gracias. Em, Carla o Scarlett. Perdón, profe, pero lo último que dijo sí ya no le entendí bien, entonces perdí un poco el hilo de lo que estaba diciendo, pero si es de general la materia, pues así como dice Lau, yo siento que fue como muy importante porque vas como desenmarañando un poquito esto de no solamente es respetar a las personas, sino saber cómo se va desarrollando todo esto y dices, no, pues sí está interesante, estaba muy grueso, es como para hacer tesis, dices, no termino ni en un año de saber a profundidad eh, más sobre este tema. Y la verdad es que sí está muy, muy interesante y como dice Lau, es bastante importante para nuestra carrera saber que el respeto, sí hay que respetar a todos, pero también como los fundamentos de esto. Súper, gracias, Scarlett. Eh, y ya estoy de acuerdo, uno puede seguir estudiando. Yo he estudiado muchos años este tema y con sus particularidades, pero creo que sigue habiendo cosas que me siguen un poco sorprendiendo o que me siguen costando, o sea, que sé que podría saber más, como les decía la sesión pasada, por ejemplo, de los feminismos de Medio Oriente. Creo que tengo mucho por seguir aprendiendo y leyendo todos estos años después todavía. Em, Carla, no sé si estás por ahí, ¿tú quieres comentar algo? Creo que Carla no está por ahí. Sí. Vale. Em, Esto creo que es un poco repetitivo en realidad, con lo último que decía de lo importante, la importancia que tiene incorporar la perspectiva de género, porque no solamente promueve la equidad, sino también enriquece el trabajo colaborativo o en equipo y la innovación. Una cosa que de pronto pasa con la gente que está acostumbrada a mirar siempre como, lo estoy pensando como en los hombres en general, acostumbrados a mirar desde su trinchera y desde su lugar, como no tienen de pronto la capacidad de integrar como conocimiento desde otros lados, u otras perspectivas, les cuesta como más trabajo y parten mucho desde, pues es que este es el estatus o este es el establishment o esto es lo que habría que hacer o esto tal. Y creo que trabajar desde esta perspectiva, sobre todo cuando uno como que cuando uno ya trae como los lentes puestos y se mueve a partir de ahí y tomamos decisiones a partir de ahí, esto nos ayuda mucho a, a que nuestras dinámicas de trabajo sean diferentes
¿no? Desde cómo nos paramos y tomamos decisiones, cómo llevamos incluso las reuniones y cómo escuchamos es distinto y eso suele, si estamos en un espacio como que busque el cambio y el crecimiento, se toma muy bien, porque entonces permites que la gente participe más, escuchar de manera más abierta, más efectiva, con mayor claridad y no tener no partir de como, no, pero es que así son las cosas y así tienen que seguir siendo. Y claro, hay cosas que uno tiene que respetar y entender, ¿no? Un poco ahora en el marco del Día de la Diplomacia y del rol de las mujeres en la diplomacia, pues sí tenemos que saber de pronto eh, cómo entrarle al juego, pero eso no significa que tenga que ser así siempre, ¿no? Una cosa es entender qué así son las dinámicas para meterme y otra cosa es que no las pueda cambiar estando adentro. Eh, que esté mal atreverme a hacer como algún comentario solo porque no sé, eh, solo porque no sería como, porque así no se manejan las cosas. A ver, no estoy diciendo vamos aquí a armar un desastre nuclear o declarar una guerra, evidentemente. Creo que justo es lo contrario, ¿no? Justo es nuestra manera de acercarnos desde esta perspectiva y no es solo por el hecho de ser mujeres, porque sería quizás caer un poco también en la expectativa del rol de género, pero trabajar desde la perspectiva de la inclusión y de la diversidad nos permite ser más abiertas, más tolerantes. Y creo que esa es una clave para las relaciones internacionales y específicamente quizás para la diplomacia. Eso sería todo por mi presentación. Sí, ya. No sé si ya les había dicho, igual se las voy a mandar, pero trabajar con Prezi para mí es una chulada. Eh, ta, 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 ta. Ya perdí mi. Se les voy a poner aquí, a reserva de que se los manden más tarde, pero les voy a poner la liga también por aquí. Si les toca de pronto hacer diapositivas, ¿sí? Em, Puestas como presentaciones más dinámicas, pero eso funciona muy bien. Em, vale. Em, Se nos va a acabar la llamada, entonces si, bueno, no sé si tienen mientras algún otro comentario, cosa que se les ocurra con respecto a lo que han aprendido, que se llevan de la UCA. Yo tengo una pregunta, más Sí. bien, de lo de igualdad sustantiva Ujú. a igualdad efectiva. No me acuerdo en qué, en dónde lo leí y que hice bueno, no me acuerdo si una actividad en sí con respecto a eso que dije igualdad sustantiva y efectiva, pero no sé por qué, pero otra vez como que se me olvidó cuál es la diferencia entre una y otra. ¿Me puede decir cuál es la diferencia? Claro, Lau. No sé si, no sé, en igualdad sustantiva, igualdad efectiva. Es que no sé si más bien estaba puesta como sinónimo, así como diferencia. Diría que justo el objetivo de la igualdad sustantiva, primero que es una cosa que usamos en México como concepto, eh, creo que no necesariamente se usa así en otros lugares, es una cosa mucho como de contexto y de discurso. Eh, pero la idea es que la igualdad sustantiva es la igualdad real, ¿no? Es la igualdad que sí se ejerce, ay Dios, y no está en, como en el ambiguo, digamos, eh, y en como solo en la